Escuela de Desarrollo Cristiano de Canadá. Introducción a las Epístolas Paulinas, con el pastor y profesor César Ortiz. Contextualizando las Epístolas Paulinas con la Iglesia de hoy. Su profesor César Ortiz les da la bienvenida. Muy buen tiempo para todos nuestros hermanos, pastores, ministros que están tomando las lecciones de las cartas paulinas. Bueno, hoy tenemos nuestra lección y trata sobre la carta a los filipenses. La carta del amor. Es una de las cartas, yo creo que es una de las cartas preferidas por el apóstol Pablo. Y cuando la leemos nos damos cuenta de ese amor tan entrañable que tenían los hermanos hacia Pablo y sus compañeros. Antes de empezar, le pedimos al Señor que sea bendiciendo nuestra lección y también vamos a ver un poco de historia. Antes de empezar el desarrollo de la carta, vamos a ver un poco de historia. La ciudad de Filipo fue el punto de partida para la predicación del Evangelio en Europa. Pablo había zarpado de Troas después de la visión de Macedonia, y podemos ver Hechos capítulo 16, versículo 9, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio, dice Pablo en el Hechos 16:10. Había llegado a una ciudad poseedora de una historia ilustre. En ese lugar se había librado en el año 42 a.C., la famosa batalla entre Octavio y Antonio por una parte y Bruto y Casio por la otra. Después de la batalla, el triunfador Octavio dio a la ciudad la categoría de colonia romana. En consecuencia, llegó a convertirse en una reproducción de la ciudad imperial de Roma. La gente estaba orgullosa de los derechos de la ciudadanía. Nosotros podemos ir a ver en Hechos capítulo 16, 20, 21. Por la ciudad pasaba la famosa Vía Ignacia, ruta comercial entre el oriente y el occidente. Cuando Pablo, Silas, Timoteo y Lucas llegaron aquí, predicaron primero a un grupo de mujeres reunidas para orar junto al río. Hechos 16:13. Estas, entre las que estaban Lidia y su familia, constituyeron más adelante el núcleo de la iglesia en la ciudad. Entonces nos damos cuenta cómo comenzó aquí la iglesia. Pronto, sin embargo, surgieron conflictos. Cuando Pablo y Silas echaron a un demonio de una muchacha esclava, sus amos, al ver que iban a perder los ingresos que tenían gracias a ella, Hechos 16, 19, los hicieron aprender con una acusación falsa. Pero durante la noche, un terremoto los libró de la prisión. Su carcelero se hizo cristiano, Hechos 16:34, y la apelación a sus derechos de ciudadanos romanos los libró de otros castigos. Y podemos nosotros leer todo el capítulo 16 del libro de los Hechos para tener una mejor concepción de lo que trata este poco de historial. Años más tarde, al escribir esta carta, Pablo nuevamente estaba encarcelado. Esta vez también debió acusaciones falsas. Había sido enviado a Roma en cadenas. Con todo, escribió, con todo lo que pasaba en su vida, escribió esta carta que irradia gozo y habla a menudo de las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. Esto es una demostración del testimonio cuando dice: para mí el vivir es Cristo. Él renuncia a todo lo que él tenía como en su intelecto, en su vida religiosa,
en su influencia política, él renuncia y dice como que todo esto lo dejo a un lado y lo desprecio porque para mí el vivir es Cristo, que es uno de los versículos muy importante. Tenemos un esquema de la carta entonces, las divisiones de la carta. Como la carta consta de muchos asuntos personales, la estructura no es tan evidente como en muchos de sus escritos. El tema fundamental, sin embargo, es el Evangelio y las palabras claves son gozo y regocíjate. No olvidemos dos palabras claves en la carta a los Filipenses, el gozo y regocíjate. Estas son dos palabras claves. Les voy a dar las 9 divisiones de la carta. Primero, saludo, capítulo 1, versículo 1 y 2. Segundo, acción de gracias y oración por los santos, capítulo 1, versículo 3 al 11. Tercero, Pablo y sus circunstancias, capítulo 1, versículos 12 al 26. Cuarto, los creyentes y su conducta, capítulo 1, versículos 27 al 30. Quinto, Cristo y su ejemplo, humildad, capítulo 2, versículo 1 al 18. Sexto, Timoteo y Epafrodito y sus preocupaciones, capítulo 2, versículo 19 al 30. Séptimo, Pablo y su ejemplo, madurez, la madurez, capítulo 3, versículo 1 al 4:1. Octavo, exhortaciones y agradecimiento, capítulo 4, versículo 2 al versículo 20. Y como noveno división está la conclusión, capítulo 4, versículo 21 y 23. Propósito y contenido. Dadas las características más importantes de la carta, uno está fácilmente en condiciones de ver que las principales secciones exhortatorias tratan de los conceptos de unidad por medio de la humildad, capítulo 2, versículo 1 al 18, y de madurez en Cristo, capítulo 3, versículo 1 al 4:1, y una serie de aplicaciones específicas de la última en el capítulo 4, versículo 2 al 20. Las principales secciones personales se refieren a Pablo mismo y a dos de sus colaboradores, Timoteo y Epafrodito. El principal pasaje doctrinal se refiere a la encarnación y exaltación de Cristo, capítulo 2, versículo 5 al 11. En toda clase de situaciones, Cristo es exaltado. En los sufrimientos del mismo Pablo, capítulo 1, versículos 12 al 26. En la vida personal del cristiano, capítulo 2, versículo 1 al 5. En los propios deseos y ambiciones de Pablo, capítulo 3, versículos 7 al 14. Y en el logro de la verdadera serenidad, capítulo 4, versículos 10 al 18. Con su propio ejemplo, Cristo ha mostrado el camino de la aceptación por parte de Dios. El lugar humilde precede a la posición elevada. Si bien en él estaban las cualidades de la divinidad, y ahí lo vemos en el capítulo 2, versículo 6, voluntariamente renunció a sus prerrogativas para llevar a cabo la obra de la cruz. Este es uno de los ejemplos más lindos que nosotros podemos ver en el capítulo 2 sobre la humanidad de Cristo, sobre la divinidad al mismo tiempo. Entonces se dice que hay una unión hipostática, que es la unión hipostática de Cristo con lo divino y con lo humano. ¡Ay, qué bonito esto!
voluntariamente renunció a sus prerrogativas como Dios para llevar a cabo la obra de la cruz. Por ello, Dios lo exaltó hasta el lugar supremo sobre toda criatura. Ante él, dice, debe doblarse toda rodilla. Y ahí en ese capítulo 2 vemos todo el despeje de lo que fue la humanidad de Cristo y hasta donde se humilló y tomó forma de siervo. Este es el Cristo que Pablo desea conocer en la experiencia diaria. Capítulo 3, versículo 10. Y al que espera del cielo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Dios envía al Señor Jesucristo para que tome forma de siervo, lo mismo que cualquier ser humano, con las mismas necesidades de cualquier ser humano, pero para luego exaltarlo. Y de la misma forma va a hacer esto con la iglesia. Así es de que para nosotros es una gran bendición. Aquí también se presenta que la iglesia de Filipo era una iglesia favorita de Pablo. Aunque otros le fallaron, estos amigos siguieron siendo fieles. Ellos seguían siendo fieles. Y por eso Pablo dice que la iglesia cristiana no ha tenido una conducta perfecta a lo largo de los siglos. Si uno recoge al azar algunos de los adjetivos que la gente usa para describir a la iglesia, la lista probablemente incluye rótulos tales como enjuiciadora, estrecha, dividida, ritualista, hipócrita, y así llaman a la iglesia en una forma cuando la querían identificar de una forma despectiva, sabiendo que Jesucristo le dio un toque totalmente diferente. La iglesia de Jesucristo se ha quedado bastante lejos de los ideales que éste le entregara. Tan lejos que a veces podemos llegar a olvidarnos cómo debe ser realmente una iglesia. Los problemas existieron desde el principio. La carta de Pablo a Galacia, a Corinto y a Colosas se erizan de indignación ante los defectos de la iglesia primitiva. Sin embargo, cada uno en tanta apariencia, una iglesia que realmente andaba bien, a pesar de todo, Filipos era una de esas raras congregaciones. Sí, entonces ellos como que tomaron muy en serio la identidad cristiana y su testimonio. Entonces Pablo se agradaba con la iglesia de los hermanos de Filipo. Desde su nacimiento, la iglesia de Filipo tuvo que enfrentar dificultades. Sus primeros conversos, según el informe bíblico, fueron un mercader judío oriundo del Asia, una esclava que era explotada por su amo por su espíritu de adivinación, y un banquete hosco, carcelero, que ahí lo describe en Hechos capítulo 16. Y sin embargo, más de 10 años después, cuando Pablo le escribió a esta iglesia, casi no pudo encontrar palabras suficientes, cálidas, como para expresar su orgullo y afecto hacia ellos. Pablo rechazaba los regalos de dinero de otras iglesias por temor a que sus enemigos lo acusaran por ello de ser un aventurero. Pero él confiaba en los filipenses, tenía su confianza en los hermanos. Cuando los hermanos dan evidencias de un genuino amor hacia los siervos, uno confía en esos hermanos, uno confía en esa iglesia, porque esa es una obra directamente del Señor. En 4 ocasiones separadas, ellos se sacrificaron para suplir sus necesidades. También enviaron a Epafrodito en un arduo viaje para cuidar a Pablo en la prisión. ¡Qué lindos, hermanos!
Yo creo que nosotros debemos de incentivar a los hermanos para que ellos guarden del ministerio de los que funcionan dentro de la iglesia. Los líderes de la iglesia local, los diáconos de la iglesia local, los ancianos de la iglesia local, los diferentes líderes de departamentos, son personas que están actuando y ejecutando un trabajo dentro de la iglesia para el crecimiento de la obra, y a la iglesia los debemos de hacer conscientes de ese trabajo y de esas funciones que ellos tienen dentro de la iglesia. Así es de que nosotros debemos de incentivar a los hermanos. No obstante, Pablo no pudo resistir la oportunidad de brindar algunos consejos fraternales. Lo que les estoy diciendo, en un tono íntimo, advierte en contra del peligro inminentes, la división, la tendencia al perfeccionismo y los intentos de aquellos que querían hacer regresar a los cristianos de la fe judía. Por eso, hermanos, hay siempre gente dentro de las iglesias locales que nosotros debemos de tratar con ellos, porque no todos quieren hacer el trabajo como lo hacían los hermanos de Filipo. Algunos estaban en contra, otros judío-cristianos querían que se siguieran ciertos ritualismos, pero que se desatendiera quizás a los líderes y a los apóstoles y a los líderes que trabajan para desanimar y para que como que no haya un funcionamiento. Pero estos hermanos se agradaban en mantenerse firmes en su amor por el ministerio del apóstol Pablo, por Silas, por Lucas, por Timoteo, por hermanos que estaban entregando todo abnegadamente, lo entregaban todo para la obra del Señor, y estos hermanos tenían ese gran privilegio de cuidar de ellos con un amor profundo. Quiero resaltar 3 versículos. Ustedes van a leer toda la carta, los 4 capítulos, y tenemos aquí la salutación, oración de Pablo por los creyentes, para mí el vivir es Cristo, la humillación y la exaltación del Señor Jesucristo, Timoteo y Epafrodito, prosigo al blanco, capítulo 3, y regocijaos en el Señor, digo, siempre regocijados, en esto pensad, dádivas de los filipenses, salutaciones finales. Y todos estos 4 capítulos componen ciertos títulos que los identifican como tal, pero quiero resaltar 3 versículos importantes. 3 pasajes importantes, que está en el capítulo 2, versículos 12 al 13, obrando bajo los impulsos de Dios. Filipenses es un libro práctico que presenta la teología en términos simples y sin elaboraciones. Estos versículos describen tanto el elemento humano como el divino en nuestra fe. Nosotros nos ocupamos de nuestra salvación y sin embargo Dios obra en nosotros para lograrla. Filipenses 3:16 expresa una paradoja similar. Pablo nos exhorta a que sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa en aquello a que hemos llegado, en lo que hemos estado practicando, que todos sean de un mismo sentir, que haya un equipo de trabajo. Y esta carta de los filipenses o a los filipenses es una carta de ejemplo para la iglesia. Debe ser una carta estudiada para la iglesia, debe ser una carta estudiada por los líderes y una carta reflexiva en el ministerio que Dios nos ha delegado dentro de la iglesia. Otro de los versículos que quiero resaltar es el capítulo 2, versículo 25. Un ayudante para Pablo. El párrafo acerca de Epafrodito
demuestra la calidad de relación que había entre Pablo y la iglesia de Filipos. Si Pablo estaba preso en Roma, como creen muchos estudiosos, entonces Epafrodito viajó más de 1000 kilómetros para estar con él. Se había enfermado por cuanto estuvo con Pablo y ahora regresa a Filipos, probablemente llevando consigo esta carta. Noten el amor de este hermano Epafrodito. Entonces, ¿cuántos hermanos están dispuestos a caminar con su pastor? No importa cuántos kilómetros o millas tienen que recorrer para que se lleve a cabo el propósito y el objetivo y la meta en la obra del ministerio. Pastores, nosotros tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos gente para trabajar con ellos y no es fácil, pero si nosotros ponemos ese amor ejemplar de los hermanos de Filipenses, yo creo que nuestro ministerio va a ser resultados óptimos, resultados brillantes, resultados con buenas calificaciones y aprobaciones de nuestro Dios. Y también le habla a las mujeres, capítulo 4, versículo 2. Aunque estas dos mujeres estaban causando problema en Filipo, ¿no? Capítulo 4, versículo 2 dice: ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, que tengan un espíritu de un mismo sentir. Entonces, aunque aparentemente causaban problema en Filipos, lo cierto es que las mujeres tuvieron un papel positivo en dicha iglesia, porque les está exhortando que sean de un mismo sentir. Es más, la primera persona que se convirtió en Europa había sido Lidia, una mujer de negocios. Pablo la encontró junto con otras mujeres a la vera de un río y se alojó más tarde en casa de ellas. Las mujeres son muy importantes en la obra del Señor. Se cuenta que el avivamiento o los grandes avivamientos de las iglesias ha sido por causa de las mujeres. Cuando uno hace un servicio especial dentro de la iglesia local, lo que más llegan son las damas. Las mujeres están allí. Las mujeres son las que viven pendientes. Fueron las que llegaron a la tumba de Jesús. Son las que oran, son las que ayunan, son las que buscan, son las que trabajan. Y yo admiro el trabajo femenil, el trabajo de las damas. Y Pablo le está resaltando aquí a dos hermanas de la iglesia. Así es de que, hermanos, nosotros tenemos un equipo muy bonito, un equipo que Dios lo ha formado con un fin y un propósito. Para ganar la ciudad, para ganar a nuestros amigos, para ganar los contornos de nuestra ciudad, el vecindario del barrio o del pueblo o de esa ciudad que Dios nos ha puesto. Nosotros somos los luminares en medio de las tinieblas y ustedes son una carta como si fuera carta dada a los filipenses. Yo puedo sentir que cada uno de ustedes, Dios los ha llamado con un propósito especial, con un propósito individual, con un propósito para un mensaje específico y también un llamado específico. Así es de que, hermanos, ruego a Dios, ruego al Señor que en ustedes haya ese mismo amor que hubo en los hermanos de la iglesia de Filipo. Y ruego a Dios que ustedes sean esa carta deseable abierta para muchas iglesias como ejemplo. Expandan su estudio en Filipenses, hagan un estudio más minucioso, hacer un estudio como que uno va desglosando los versículos, los capítulos, porque es muy importante.
Así es de que los bendigo y que el Señor nos ayude y los ayude en todo. Quiero hacer una corta oración a favor de ustedes. Señor, en esta hora ruego por mis hermanos, ruego por cada pastor, ruego, Señor, por sus familias, por sus hijitos, Dios. Ruego, Señor, porque esa adversidad, Señor, esas fuerzas que se oponen, Señor, sean destruidas y que nosotros siempre salgamos victoriosos y cada ministro salga victorioso en su trabajo. Bendigo a mis hermanos, bendigo sus congregaciones, sus familias, y reciban un abrazo fraternal de su hermano César Ortiz. Gracias, hermanos.